Salmo 9. Dios recuerda, el hombre olvida. El título de este salmo dice, al músico principal, sobre Mutlaben. Salmo de David. El título nos indica que David escribió este salmo para Dios mismo, generalmente considerado como el músico principal, con una melodía popularmente conocida en su época, en hebreo. Mutlaben. En este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Mientras que la mayoría cree que el título Mutlaben se refiere a una melodía, otros sugieren que se refiere a un instrumento en el que se tocó la canción. Algunos, como en la nueva versión King James, asocian el título con la frase la muerte del hijo, y aplican ese título como lo hace la versión antigua caldea, concerniente a la muerte del campeón que salió entre los campamentos. Refiriéndose a Goliat. Quizás David escribió este salmo recordando la victoria sobre Goliat desde el punto de vista de muchos años desde ese triunfo. Desde este punto en el Salterio hasta el Salmo 148 las versiones difieren sobre la numeración de los salmos, ya que la LXX, Septuaginta, y la Vulgata, seguidas por la Iglesia romana, cuentan los salmos 9 y 10 como un solo poema, mientras que las iglesias protestantes siguen el cómputo hebreo. Derek Kidner. A alabanza. A Dios por cómo trata al enemigo. 1 a 2, a. Alabanzas al Dios que hace grandes cosas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. David reconocía que Dios era digno de alabar con todo el corazón. Todo su ser debe estar dirigido con afecto hacia Dios. Y medio ánimo no es corazón. Spurgeon. 2. No alabamos mucho a Dios con nuestros labios, si es que lo alabamos. Y cuando lo hacemos, si lo hacemos, lo elogiamos sin entusiasmo. Es más frecuente que los cristianos se quejen de cómo Dios los ha estado tratando, se ocupan excesivamente de sus necesidades o deseos personales, o chismeen. Bois. B. Contaré todas tus maravillas. Aquí, David describió una manera importante y a menudo descuidada de alabar a Dios, contar todas sus maravillas. El simple hecho de recordar y contar las grandes cosas que Dios ha hecho es una manera maravillosa de alabarlo. Y los cristianos, así llamados, cuando se encuentran, rara vez hablan de Dios. ¿Por qué es esto? Porque no tienen nada que decir. Clarke. 2. Maravillas, obras maravillosas, o cosas, es una sola palabra hebrea, particularmente frecuente en los Salmos, que se usa especialmente para los grandes milagros redentores. Por ejemplo, Salmos 106, 7, 22. Pero también para sus contrapartes menos obvias en la experiencia diaria. Cf. Salmo 71 horas y 17 minutos, y de las glorias ocultas de la Escritura. Salmo 119, 18. Kidner. 3. David podía ver que, el día de hoy está tan lleno de Dios para este hombre como los sagrados ayeres de la historia nacional, y sus liberaciones tan maravillosas como las de antaño. McLaren. C. Me alegraré y me regocijaré en ti. David aquí describió una segunda forma de alabar a Dios, simplemente encontrando y expresando gozo y alegría en Dios. Esto es simplemente elegir descansar y celebrar la bondad, la grandeza y la gentileza de Dios. Decantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí, David enumeró una tercera forma de alabar a Dios con todo el corazón, cantando alabanzas al nombre de Dios. La idea es honrar y celebrar el carácter y la naturaleza de Dios, reconociéndolo como el Altísimo. Y, oh Altísimo, Dios fue llamado así por primera vez por Melquisedec, en una ocasión similar a la de David, Génesis 14, 19-20. Tra. 2, 3 a 5, David alaba a Dios por defenderlo de sus enemigos. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. A mis enemigos volvieron atrás,
cayeron y perecieron delante de ti. En los 2 primeros versículos de este salmo, David describió razones generales para alabar a Dios, razones que siempre son válidas. Ahora, relató una razón más específica para sus circunstancias actuales. Alabó a Dios por la forma en que el Altísimo derrotó a sus enemigos. Ve, porque has mantenido mi derecho y mi causa. David vio a Dios actuar contra sus enemigos al defenderlos sobre el principio del bien y del mal en su conflicto. Y esto nos muestra que el Dios de David, esto es, el Dios de la Biblia, no es desapasionado con respecto al bien y al mal entre los hombres, no siempre es neutral en los conflictos humanos. Es completamente cierto que los hombres pueden pensar que Dios está de su lado cuando no lo está, y que puede ser que Dios esté en contra de ambas partes en una disputa. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, David podía decir, porque has mantenido mi derecho y mi causa. 2. Comprender esto no debería hacernos afirmar automáticamente que Dios está de nuestro lado en nuestras batallas o disputas. Más bien debería hacernos esforzarnos por estar del lado de Dios, conformándonos rigurosamente a su palabra. C. Te has sentado en el trono. Reprendiste a las naciones. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David veía a Dios en acción entre las naciones. Y juzgando con justicia a los impíos. Y, por implicación, vemos que David también justificó y defendió a los justos. Es decir, asimismo, en la situación actual. 2. Los tiempos pasados de los versículos 5 a 8 son perfectos proféticos. Una característica del Antiguo Testamento, describen los eventos venideros como si ya hubieran sucedido, tan seguro es su cumplimiento y tan clara la visión. Kidner. 3. 6 a 8, David celebra la victoria del Señor. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y griega a los pueblos con rectitud. A. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. David cambió su enfoque de hablar directamente al Señor a dirigirse a los enemigos a quienes el Señor había derrotado. David les aseguró que su malvada obra de destrucción terminaría en nada. Y la metáfora de un tribunal se cambia por una descripción triunfal de las destrucciones caídas sobre la tierra del enemigo, en todo lo cual solo Dios es reconocido como el actor. McLaren. B. Pero Jehová permanecerá para siempre. Podríamos haber esperado que David se pusiera en contraste con los impíos. Sin embargo, era lo suficientemente sabio y humilde como para saber que Dios juzgaría más a los malvados por ser sus propios enemigos en lugar de los de David. C. Él juzgará al mundo con justicia, y griega a los pueblos con rectitud. David veía hacia él. Gobierno final y definitivo de Dios sobre todas las naciones. Esta sería la expresión perfecta del justo juicio de Dios. Y el Salmo es un gran modelo de alabanza en un nivel demasiado descuidado en nuestros días. Alabamos mucho a Dios por su misericordia. Eso es correcto, pero es bueno reconocer su gobierno justo y alabarlo por eso. Morgan. 2000 años después del tiempo de David, el apóstol Pablo citó esta línea en el Areópago. Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Ve alabanza a Dios por cómo trata a los oprimidos. 1, 9 a 10. Dios es un refugio confiable. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. A. Jehová será refugio del pobre. Aquí, David estaba agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los impíos, también fue refugio y apoyo para los oprimidos por los malvados. Y, tiempo de angustia. Según McLaren, esto se traduce como una palabra poco común, ocurre solo aquí y en el Salmo 10:1. Significa un corte, es decir, de esperanza de liberación. Se transmite la noción de angustia intensificada hasta la desesperación. David entendía que la ayuda de Dios no se daba solo porque Dios favorecía a unos y se oponía a otros.
era porque su pueblo tiene relación con él, conocen tu nombre, tienen fe en él, en ti confiarán, y lo buscan, te buscaron. Y es una prueba difícil para el Hijo de Dios sentirse abandonado por Dios. Hay momentos particulares en los que es probable que sintamos que el Señor nos ha desamparado. Cuando hemos pecado. Cuando enfrentamos gran dificultad. Cuando tenemos un gran trabajo por hacer. Cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. 2. Sin embargo, podemos encontrar refugio en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de su nombre. Conocer tu nombre es aquí equivalente a conocer el carácter de Dios tal como lo dan a conocer sus actos. McLaren. 3. Nunca confiamos en un hombre hasta que lo conocemos, y a los hombres malos es mejor conocerlos que confiar en ellos. No así el Señor, porque donde su nombre es derramado como ungüento, allí las vírgenes le aman, le temen, se regocijan en él, reposan sobre él. 4. Los hombres se quejan de su poca fe, el remedio está en sus propias manos, que se dediquen a conocer a Dios. Pero para todo esto, deben hacer tiempo. No se puede conocer a un amigo con entrevistas apresuradas y mucho menos a Dios. Así que deben sumergirse en pensamientos largos y profundos de su cercanía y su amor. Meyer. 2, 11-12, cantar. Alabanzas al Dios que se acuerda de su pueblo. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Cantad a Jehová. David exhortó a otros a hacer lo que él ya había hecho en este salmo: alabar al Señor y publicad entre los pueblos sus obras. Y el canto y la predicación, como medio para glorificar a Dios, se unen aquí, y es notable que, conectado con todos los avivamientos del ministerio del Evangelio, haya habido un arrebato repentino del espíritu del canto. Los salmos e himnos de Lutero estaban en la boca de todos los hombres, y en el avivamiento moderno bajo Wesley y Whitefield, los acordes de Charles Wesley, Sendick, Berridge, Toplady, Hart, Newton y muchos otros, fueron el resultado de la piedad restaurada. Spurgeon. 2. David aquí comunicó algo conocido entre los que alaban a Dios. Cuando alaban a Dios, es natural que atraigan a otros a una alabanza similar. B. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David llamó a otros a alabar a Dios por las mismas razones por las que lo había alabado antes, en particular, porque Dios es partidario de los oprimidos y los humildes. Dios incluso venga su sangre. Y, Números 35, 33-34 nos dice que la sangre de los asesinatos sin venganza contamina la tierra. La sangre de Abel le habló a Dios, Génesis 4:10, y Dios vio la sangre de Nabal, 2 Reyes 9:26. Dios ha prometido vengar la sangre y recordar a los asesinados. La designación de Dios como hacer inquisición por sangre, piensa en él como el goyal o vengador. Demandar aquí significa exigir de vuelta, exigir compensación o satisfacción, y esto finalmente viene a significar vengar o castigar. McLaren. 2. Esto nos recuerda que Dios recordará y vengará la sangre de su pueblo perseguido. O perseguidores, hay un tiempo por venir, cuando Dios hará una investigación estricta sobre la sangre de Hooper, Bradford, Latimer, Taylor, Ridley, etc. Hay un tiempo por venir, en el cual Dios preguntará quién silenció y suspendió a tales y tales ministros, y quién cerró la boca de tal y tal, y quién encarceló, confinó y desterró a tal y tal, que alguna vez fueron luces encendidas y brillantes, y que estuvieron dispuestos a invertir y ser invertidos para que los pecadores sean salvos y Cristo sea glorificado. Spurgeon. 3. 13-14, una súplica de misericordia para él. Dios que recuerda. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Ten misericordia de mí, Jehová. David acababa de considerar que Dios se acordaba del clamor de los afligidos. Ahora, David quería que Dios lo recordara en su época de aflicción,
mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Y, puertas de la muerte, tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. El contraste entre las puertas de la muerte y las puertas de la Nueva Jerusalén es muy sorprendente. Dejemos que nuestros cantos se emocionen hasta el tono más alto y entusiasta por la doble consideración de dónde nos llevan. Spurgeon. Ve, para que cuente yo todas tus alabanzas. David quería que Dios lo rescatara para que él pudiera darle a Dios más alabanzas y más apasionadamente, regocijarse en la salvación de Dios. Y, una vez más, la idea es que David tiene en mente mucho más que su propio beneficio y bienestar. Incluso su liberación es una forma en que Dios se traerá más gloria a sí mismo. David no veía su rescate como el objetivo final, el objetivo siempre era la mayor gloria de Dios. 2. Y me goce en tu salvación. Es bueno que los melancólicos se conviertan en cristianos. Es una desgracia que el cristiano se vuelva melancólico. Si hay algún hombre en el mundo que tiene derecho a tener un rostro brillante y claro y un ojo brillante, ese es el hombre cuyos pecados le son perdonados y que es salvo con la salvación de Dios. Spurgeon. 4. 15-16. El destino de los malos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gallon. Seo. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. David entendió que el triunfo de Dios era tan completo que sus enemigos fueron atrapados en la misma trampa que tendieron para otros. Incluso los mejores planes y esfuerzos de quienes se oponen a Dios terminan cumpliendo ese propósito. Y este patrón se demuestra una y otra vez en las Escrituras. Esaú e Isaac conspiran contra el propósito de Dios y terminan sirviéndolo. Los hermanos de José luchan contra el plan de Dios solo para promoverlo. Amán construyó una horca para Mardoqueo el judío, solo para ser ejecutado en ella. Él mismo. J. Judas traicionó a Jesús y se convirtió él mismo en un cumplimiento de la profecía. 2. Esto, por supuesto, nunca justifica el mal que hacen los hombres. Aunque la traición de Judas envió a Jesús a la cruz, él mismo fue correctamente llamado hijo de perdición, el destinado a la destrucción, por su mala obra, Juan 17:12. 3. No hay nada que un hombre inicuo haga que no vaya en contra de sus propios intereses. Continuamente se hace daño a sí mismo, y se esfuerza más por destruir su alma que el justo para salvarlo para vida eterna. Esta es una verdad importante, y el salmista agrega, y Gallon, Sile. Medita en esto, márcalo bien. Clarke. B. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. La grandeza de Dios se demuestra por la forma en que puede usar los planes y esfuerzos de los impíos, al mismo tiempo que trae juicio justo ese. Obre ellos. Se apelación. Al Dios que juzga con justicia. 1. 17-18. Dios tratará tanto con los impíos como con los humildes. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Los malos serán trasladados al Seol. Aquí, conforme David se acerca a la conclusión del Salmo, consideró el fin de los malos la destrucción final en el Seol. Y, en los patrones de la poesía hebrea, la frase, todas las gentes que se olvidan de Dios, puede considerarse simplemente otra forma de describir a los malos, mencionados en la línea anterior. Sin embargo, es una repetición útil que nos recuerda el gran pecado inherente de olvidar a Dios. 2. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? El hombre olvida la infinita majestad y gloria de Dios. El hombre olvida las misericordias de Dios. El hombre olvida las leyes de Dios. El hombre olvida la presencia de Dios. El hombre olvida la justicia de Dios. 3. ¿Por qué se olvida el pecador de Dios? El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le provoca temor.
El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios no lo entretiene lo suficiente. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le dificulta seguir pecando. 4. Los que se olvidan de Dios son mucho más numerosos que los profanos o libertinos, y según la muy enérgica expresión del hebreo, el infierno más profundo será el lugar al que todos ellos serán arrojados de cabeza. El olvido parece un pecado pequeño, pero trae la ira eterna sobre el hombre que vive y muere en él. Spurgeon. V. Los malos serán trasladados al Seol, en hebreo, al Seol, 2 veces, es decir, en el infierno más bajo, la mazmorra más baja del infierno. La nota de R. Salomón aquí es, serán llevados lejos del infierno al juicio, y del juicio serán devueltos al abismo más profundo del infierno. B. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. David expresa aquí un hermoso contraste. Los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el menesteroso y los pobres. Aquí describiendo a los piadosos que son oprimidos por los enemigos de Dios, no son olvidados. Y no para siempre será olvidado nos recuerda que desde la percepción del menesteroso y los pobres, pueden sentirse olvidados por un tiempo. Sin embargo, el buen Dios les promete que no siempre se sentirán así y que su esperanza no será para siempre decepcionada. 2. Hay pocas cosas más dolorosas que sentirse olvidado y decepcionado. Al que sufre tanto dolor, Dios le hace estas maravillosas promesas, que no para siempre será olvidado y su esperanza no perecerá. No para siempre. Serás olvidado en el propiciatorio, así que sigue orando. No para siempre. Serás olvidado en la palabra, así que sigue leyendo. No para siempre. Serás olvidado del púlpito, así que sigue escuchando. No para siempre. Serás olvidado en la mesa del Señor, así que sigue recibiendo. No para siempre. Serás olvidado en tu servicio, así que sigue ministrando. Esperas tener paz en Jesús, en el tendrás. Esperas triunfar sobre el pecado, en él triunfarás. Esperas salir de problemas, en él serás liberado. Esperas crecer fuerte en la fe, en él serás fortalecido. Esperas tener gozo y experiencias espirituales, en él las tendrás. 3. Los necesitados y los pobres, cuya expectativa es del Señor, nunca son olvidados, aunque a veces su liberación se retrasa para la mayor confusión de sus enemigos, la mayor manifestación de la misericordia de Dios y el mayor beneficio para ellos mismos. Clarke. 2, 19-20. Un llamado a Dios para que se glorifique entre las naciones. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Seo. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Anteriormente en este salmo, David expresó una firme confianza en el juicio de Dios sobre los impíos y su vindicación de los justos. Sin embargo, David no permitió que esta expectativa lo volviera pasivo o fatalista con respecto a la realización del plan de Dios. En cambio, oró con valentía, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Y las oraciones son las armas de la Iglesia, por lo que ella es terrible como un ejército con estandartes. Ella ora por sus enemigos. 2. La palabra para hombre, en ambos versículos, tiende a enfatizar su fragilidad. Kidner.